Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Son las 6 de la mañana de este viernes 17 de octubre de 2014. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Las cartas entre Santos y el procurador sobre el tema de la paz. Los enmermelados medios de comunicación salieron a festejar la carta de Santos diciendo que es una gran maravilla porque él hace lo que quiere en materia de la paz. No, señores, él está sometido al orden jurídico de la República. Esto es un Estado de Derecho. Él puede manejar los temas de la paz dentro de la Constitución y de las leyes. Por ejemplo, a propósito de paz, no podría confiscar bienes, no podría cerrar medios de comunicación, no podría atentar contra el orden jurídico nacional en una palabra dicho. Por lo mismo, si no se ha levantado una orden judicial contra un bandido, tiene la obligación de hacerla cumplir. Y eso, sin duda, sin discusión posible. Santos no puede decir que a propósito de la paz puede hacer lo que le dé la gana con Timochenko. Levante las órdenes de captura. Incluya a Timochenko dentro del equipo negociador allá en La Habana, pero no puede violar las leyes del país. El Procurador General de la Nación tiene toda la razón. Mientras hoy haya órdenes de captura vigentes contra Timochenko que no se hayan levantado dentro de un proceso de paz, la obligación de las autoridades es capturarlo, no mandarlo para Cuba. Y nos seguimos preguntando, ¿por dónde ha salido? ¿Por dónde? ¿Cuál es la ruta de evacuación de Timochenko hacia La Habana y hacia Managua, donde vaya a traicionarnos, a colaborar con Ortega para el despojo de los bienes de la nación? A ver, ¿por dónde sale? Que el señor Santos lo explique. Y le repetimos, él tiene el manejo de la paz, de acuerdo a lo que las leyes del Congreso que él ha promovido le autorizan a hacer. Él no está por encima de la Constitución y de la ley con el cuento de la paz. No, señores, qué equivocaciones monstruosas las que se están cometiendo en esa materia. Panamá, eso es una agresión inútil contra un Estado amigo, contra un país hermano al nuestro, que ha sido tan decisivo en la historia de Colombia. No hay que olvidar que Panamá fue parte de Colombia. Tal vez la canciller no lo sepa o lo olvidó, pero Panamá es parte de las entrañas de esta patria, desgarradas con el dolor de su separación en el año de 1903. Esa es otra historia, pero Panamá es parte nuestra, la tenemos como nuestra. Qué agresión tan inútil y tan costosa desde todo punto de vista. La gente que tiene recursos en Panamá, de buena o de mala manera, y que sean colombianos, se van a tener que ir del istmo. Eso es bueno, eso es inteligente, ese es un conflicto innecesario y un conflicto inexplicable. Venezuela en el Consejo de Seguridad de la ONU con el voto de Colombia. Esta es una afrenta a la opinión pública nacional. ¿Por qué no consultamos qué es lo que dicen los colombianos de sus simpatías con el señor Maduro? ¿Por qué no consultamos la opinión del pueblo? El pueblo colombiano se expresa. Maduro es el hombre más despreciado y más odiado que hay en el país. No cabe ninguna duda. Va parejo con las FARC. Y es por ese sujeto por el que vota Santos. Las afinidades selectivas es que se parecen mucho. Esa es la única razón por la que uno vote por una persona para un cargo de esos, que desde luego es una afrenta, una agresión contra nuestro aliado natural que son los Estados Unidos.
La estrella polar la llamaba don Marco Fidel Suárez, los Estados Unidos. Tenemos ese dolor de la actuación de los Estados Unidos en la pérdida de Panamá. Esas circunstancias históricas habría que considerarlas en su momento. Pero entre los Estados Unidos y Venezuela, ¿a quién preferir en este instante? Venezuela viola. Venezuela no, Maduro, el gobernante de Venezuela que está apoyado por Cuba y que está apoyado por la izquierda internacional, que arrasó con Venezuela, que la convirtió del país más rico en el país más miserable del continente, donde se liquidaron los partidos políticos, los medios de comunicación, las libertades fundamentales del ser humano. Colombia vota por ese, uno no vota sino por aquel con quien tiene identidades. Luego, Juan Manuel Santos se parece a Maduro, no cabe ninguna duda. No hubo audiencia en el caso de la Contralor, porque es que la justicia está en reposo. La justicia ha resuelto hacer un paro, y un paro del que se habla poco, pero un paro al que hay que tenerle mucho cuidado. Aquello de que la justicia se está convirtiendo en una herramienta política de ciertos sectores de la extrema izquierda, eso hay que mirarlo muy de cerca. El juez tiene que ser imparcial, el juez tiene que tener los ojos vendados. Un juez lleno de pasiones políticas dictando sentencias es un contrasentido, o lleno de pasiones políticas cerrando las puertas de su juzgado de manera injusta. El juicio por las chuzadas contra Bernardo Moreno, María del Pilar Hurtado, terminó con lo que sabíamos que iba a terminar. La señora Calle, la misma que es la alcahueta de Ángela María Buitrago, la que se inventa sesiones completas del sistema judicial colombiano, diligencias que no existen, testigos que no existen y que no aparecen, esa señora sale ahora a hablar de las chuzadas y de el más grave episodio contra la democracia colombiana en mucho tiempo. No se le olvidó sino un detallito a la doctora Calle, no más que un detallito, probar las chuzadas, no más que eso. Fuera de eso vale el discurso. Suponiendo que hubo chuzadas, pronuncia el discurso. ¿Nos quiere mostrar dónde están, doctora Calle? ¿No las puso en la corte para no distraer la atención de los magistrados? No, doctora Calle, seamos serios. Usted no es una persona seria, usted es una alcahueta de Ángela María Buitrago. Pero dígale al país dónde están las chuzadas. Dígale, ese es el tema central. No hay una sola prueba de que en el gobierno del presidente Uribe se hubiera chuzado a nadie. Las pruebas están al revés, de que el presidente Uribe y quien les está hablando en este momento, Fernando Londoño, han sido víctimas de chuzadas y Daniel Coronel dice tener un arsenal de 3.000 documentos auditivos de esa naturaleza. 3.000. ¿Quién se los dio? ¿Acaso sería la Policía Nacional que sucedió al DAS? ¿Quién se los dio? Después de Panamá, donde está visitando ese país la señora canciller para explicar lo inexplicable y para dialogar. Ella dijo que estaba dispuesta a dialogar siempre y cuando Panamá le diera la razón. Va a Venezuela para hablar del caso Serra. Entonces le va a explicar a Maduro Será, por quien votó ayer en las Naciones Unidas, que Álvaro Uribe Vélez no es un asesino, que no manda a matar a la gente ni en Colombia ni en Venezuela, que es un expresidente de la República que merece respeto porque tiene el respeto de la inmensa mayoría de los colombianos. ¿Qué es lo que va a hacer allá a Venezuela la señora canciller? Nuevo múltiple atentado en Putumayo contra el oleoducto. Fue una cosa terrible. Cerca de 4 bombas en la Hormiga Putumayo destruyeron otra vez el oleoducto. Y ahí se va explicando ustedes la situación deplorable de Ecopetrol. Se han perdido $50.000 millones de un activo de la nación
y siguen poniendo bombas estos sinvergüenzas con quienes conversan todos los días. Ahí estará de la calle tomando tinto con el que ordenó poner las bombas, destruir casitas de 4 humildes familias en el Putumayo. ¡Qué horror, qué espanto! Es que no tienen sentido de la moral, ni tienen capacidad ni para el asombro, ni para que nada les produzca asco. El ébola. Dice la Cruz Roja Internacional, la posibilidad de una catástrofe sanitaria global es real. El ébola se puede extender por todos los confines de la Tierra y no tenemos remedio conocido. No estamos preparados y el ébola viene anunciándose desde hace mucho tiempo y estamos dedicados a otras majaderías cuando esto puede ser el origen de una crisis global sanitaria de proporciones incalculables, una especie de peste negra que casi arrasa la mitad de la población de Europa. 14 bombardeos de los Estados Unidos cerca de Kobani, una población en los límites entre las provincias kurdas y Turquía, detienen un poco el avance de ISIS, pero no lo paran. Es que Obama dio la orden de sacar las tropas de Irak y ahí está el resultado del Premio Nobel de la Paz. Es que la paz confundida con la cobardía y con la falta de respeto por los principios tutelares del derecho, uno de los cuales es la coercibilidad legítima del derecho, es un desastre. Hong Kong. El gobernador chino está dispuesto al diálogo. Lo que pasa es que no va a tener con quién, porque cada vez los estudiantes y los manifestantes están más enardecidos y más en la medida en que hay brutalidades policiales en contra de ellos. Hong Kong era una especie de paraíso cuando era territorio inglés, se lo entregaron a los chinos y eso tenía que estallar y está estallando, lamentablemente. Esa conjunción entre la libertad tradicional que los hongkoneses tenían y el sistema autoritario, despótico, totalitario de la China no es fácil de hacer. Avalanchas de nieve en el Himalaya matan muchas personas en Nepal. Se calculan en 27 los muertos, pero sigue habiendo muchos desaparecidos. Hay un rescate masivo de escaladores que se encontraban haciendo ese peligroso y apasionante deporte. Ayer hubo 47 muertos en Bagdad. Sigue la guerra. En Colombia, el Centro Democrático salvó la ley del presupuesto. No había quórum, pero el presidente Uribe, a la cabeza del Centro Democrático, dio una lección de dignidad democrática. No estamos de acuerdo con ese presupuesto, pero no nos salimos de la sala para producir un vacío y para que no haya quórum. Vamos a votar en contra de ese esperpento, pero aquí estamos. Constituimos el quórum y Álvaro Uribe salvó el presupuesto. Santos no se lo agradece. Y uno se pregunta, ¿y dónde estaban entonces los de la mesa? ¿Buscando más mermelada? ¿En sus regiones haciendo politiquería? El ministro Cárdenas fue salvado de las aguas por el presidente Álvaro Uribe Vélez, quien dio una lección de dignidad democrática. Pero esa situación del presupuesto nacional es gravísima. El presidente Uribe denuncia que entre 2006 y la fecha, los gastos de publicidad en un mismo periodo han subido 20 veces, 20 veces, y que los gastos burocráticos, excluido el Ministerio de Defensa, han aumentado un 93% en 4 años. Esa es la austeridad, de Juanpa. Esa es la situación. Y en Hoy en la Historia recordaremos cómo Ciro, que quiere decir el sol, tomó a Babilonia y destruyó las fuerzas de Baltasar, quien pasó de una juerga, de una francachela a la muerte. El rescate del pueblo judío. Babilonia, un cautiverio que duró 70 años y que dejó sus acentos inmortales en los libros del Antiguo Testamento.
De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas desde aquí, desde la hora de la verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, ¿qué les parece si hablamos de cartas? Porque a veces llegan cartas. Ya hay respuesta a la carta que el procurador Alejandro Ordóñez le envió al presidente Juan Manuel Santos, preguntando por los viajes a Cuba de uno de los narcoterroristas más buscados en el mundo. Me refiero a Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, quien tiene diferentes órdenes de captura, de extradición también, y por el que hay una suculenta recompensa. Creo que es como de 5 millones de dólares. Así era hace unos años. Al parecer, y como reconoció el propio gobierno, este delincuente viajó con el permiso del gobierno a La Habana en un par de ocasiones para dialogar temas con los otros representantes de las FARC en La Habana. Pues bien, el presidente Juan Manuel Santos respondió a la carta del procurador con otra carta en la que dice palabras más, palabras menos, que él es el presidente y hace lo que le da la gana en nombre de la paz, o por lo menos eso es lo que yo leí. Asegura que la paz es un derecho supremo de los colombianos y un deber de los servidores públicos, y que las preguntas del procurador son absolutamente improcedentes y que los mecanismos de solución del conflicto corresponden a decisiones de alta política, reservados al fuero presidencial, y que está dispuesto a invitarlo al procurador a una audiencia para ilustrarlo sobre los avances del proceso de paz. Pregunto, ¿qué significado tiene esta respuesta del presidente Juan Manuel Santos al procurador? ¿Ustedes qué creen? ¿Significa que a pesar de las órdenes de captura que pesan sobre el tenebroso Timochenko, no hay orden jurídico en nombre de la paz? Por mucho menos, recordemos que hay muchos parapolíticos encerrados, y también dicen ellos que estaban hablando de paz, y estaban muchos hablando de paz. ¿Puede el presidente saltarse el orden jurídico en nombre de la paz? Esa es una gran pregunta que no tiene sino una respuesta. Claro que no se puede saltar el orden jurídico. El presidente Santos, que es bastante ignorante en temas jurídicos, parece que tiene muy malos asesores. El primero de esos asesores es su propia arrogancia, es su propio sentido despótico en las relaciones con los demás. Y al procurador le parece un pobre mequetrefe que hace preguntas indiscretas. No, presidente Santos, bájese de esa nube y venga a la realidad. Esto es un Estado de Derecho y usted está sujeto a la Constitución y a las leyes de la República. Esa es la gran conquista de la filosofía aristotélica tomista, que el príncipe está sujeto a unas reglas de orden superior. Usted está sujeto a esas reglas de orden superior. Usted no puede proteger a una persona contra quien hay una orden de captura vigente. Tiene la obligación de capturarlo. ¿Que quiere dirigir la paz y le gusta mucho Timochenko? Levántele las órdenes de captura, levántelas y conviértanlo entonces en un interlocutor del gobierno nacional y mándelo también a Cuba para que tome café allá con Humberto de la Calle. Pero haga las cosas al derecho. Pero esto de que subrepticiamente, violando todas las reglas del derecho colombiano, proteja a un delincuente contra quien hay muchas órdenes de captura vigentes por sus atroces crímenes contra la humanidad, lo proteja y lo mande para Cuba, ¿en qué, presidente? ¿En aviones del gobierno colombiano? ¿En qué se fue Timochenko para Cuba? ¿Por qué no nos explica cómo fue ese viaje y cómo fue esa autorización? Porque si usted autorizó es porque Timochenko estaba en Colombia. ¿Cómo lo sacó de Colombia y cómo lo mandó para Cuba? Violando las reglas establecidas. Usted maneja la paz como le da la gana dentro de las órbitas que le han asignado para eso en la Constitución y en las leyes que usted mismo mandó impulsar. Muéstreme una ley en la que esté dicho que usted puede entrar en tratos y en vista y en comunicación con personas que tienen órdenes de captura vigentes. Si hay orden de captura vigente, se cumple. Si usted no quiere que capturen a ese señor, levante la orden de captura y levante la orden de captura contra todos los militantes de las FARC. En momentos en que siguen poniendo bombas como los que pusieron ayer en el Putumayo contra el oleoducto, dejando 4 humildes familias sin techo, sin hogar, sin esperanzas. Eso le importa poco, ¿no es cierto? Porque son 4 infelices familias por allá lejos en el Putumayo. Eso lo tiene a usted sin cuidado.
Usted es un hombre que tiene un orden de estimaciones muy difícil, pero respete al procurador y sobre todo respete las leyes y el orden constitucional de la República. Dirija la paz, pero respetando la Constitución y las leyes. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 17 de octubre del año 14, son las 6:25. El llamado retiro espiritual de los conservadores subió de tono con las declaraciones de la excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez y Camilo Gómez, quienes obtuvieron más de 2 millones de votos en las elecciones pasadas, quienes insisten en la idea de que el partido debe retirarse de la coalición de unidad nacional. Camilo Gómez dijo que si se piensa en tener un norte para el conservatismo, el mismo debe ser con la posibilidad de ser independientes y autónomos. Cuestionó al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien busca el apoyo del partido para votar la reforma tributaria, la que aseguró va en contra del bolsillo de la clase media. Para Camilo Gómez, Mauricio Cárdenas, virtual candidato presidencial de bolsillo del presidente Santos, no es conservador. Las declaraciones del candidato a la vicepresidencia fueron rechazadas por los mermelados. El partido sigue partido entre la ala mermelada y quienes apoyaron la candidata presidencial Marta Lucía Ramírez. Y es posible que se repita lo ocurrido en la convención de enero del año 14, en donde se impuso la dignidad conservadora contra la mermelada santista, comandada por los finchos de turno. Como dijo don Laureano Gómez, el oro puro necesita también un acrisolamiento para limpiarlo de la escoria que pudiera rodearlo. Doctor Londoño, estamos entre el oro puro y la escoria. El oro puro y la escoria otra vez. Ay, Dios mío. El Partido Conservador es que somos santistas por convicción. A ver, ¿eso qué significa? ¿Eso qué significa como doctrina de gobierno? ¿Eso qué significa como principio político? Las cercanías con un régimen despótico como el de Venezuela y con un régimen tiránico como el de Cuba y con el régimen de Nicaragua que nos despoja de nuestros mares. ¿Eso es, senador Andrade, lo que usted llama doctrina conservadora? ¿Eso es, senador Gerlain o senador Cepeda? ¿Ese es el Partido Conservador? ¿Ese es el destino del Partido Conservador? ¿Apoyar dictaduras? ¿Y apoyar dictaduras de este tenor? No, por favor. Aterricemos y digamos que el destino del Partido Conservador es otro muy distinto, y que es proteger la clase media y proteger el campo y proteger la gente humilde y la gente sencilla de Colombia, respetando el orden jurídico institucional. Porque no se les olvide que don Marco Fidel Suárez, que dijo que el Partido Conservador era el partido del derecho, y aquí se está violando el derecho todos los días, a todas horas. ¿Les pareció muy bien eso de que Timochenko vaya a Cuba autorizado por el gobierno nacional cuando tiene órdenes de captura vigentes? ¿Ese es Partido Conservador? Por favor, Marta Lucía Ramírez y Camilo Gómez tienen toda la razón. Y si vuelven a hacer una convención, les vuelven a dar otra paliza. ¡Claro! Les vuelven a dar otra paliza. Entonces ustedes fueron elegidos senadores y fueron elegidos representantes porque el partido tenía que votar por alguien. Pero el partido no está con ustedes. El partido los desprecia y el partido está alarmado por su solidaridad con un gobierno despótico, con un gobierno antipatriótico, con un gobierno tiránico. Porque uno se parece a sus amigos. Y como los amigos de Juanpa, ya quedó en evidencia ayer, son Venezuela y Cuba y Nicaragua, pues el Partido Conservador tiene que abrir los ojos como los está abriendo sin duda ninguna. Jessica López, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, un feliz y cordial saludo para todos ustedes. Terminamos esta semana laboral contándole a nuestros oyentes que los chavistas, el gobierno del señor Nicolás Maduro, sigue de fiesta el día de hoy por la designación de Venezuela como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, un puesto que ocupará desde comienzos de enero del año 2015 e irá hasta finales de diciembre del año 2016, gracias al apoyo que Venezuela recibió ayer de 181 países de los 193 que conforman la Asamblea General de la ONU. Maduro, luego de conocer esta decisión, les cuento, celebró la designación de la llamada Patria Bolivariana y la consideró como una ratificación mundial de la revolución socialista, pese a las presiones, a los chantajes que hicieron por aquí y por allá, según dijo de manera textual. Además, indicó que Venezuela será un miembro independiente porque a su país nadie va a venir a darle órdenes, ni Naciones Unidas ni otro país, y señaló que la tarea de Venezuela en la ONU será la búsqueda de cambios a favor de la humanidad. Por otra parte, Rafael Ramírez, quien es el canciller venezolano y una de las personas del gobierno del vecino país que estuvo presente ayer en el recinto de la ONU en Nueva York, dijo de manera textual que este rotundo triunfo es el resultado de una decisión del comandante Hugo Chávez Frías, cuando concretamente en enero del año 2007 decidió postular a Venezuela como candidato a un puesto en el Consejo de Seguridad, y es evidencia también del respaldo mundial que continúa teniendo su mensaje de paz, solidaridad y seguridad que día a día transmite la revolución bolivariana liderada ahora por el señor Nicolás Maduro. Venezuela tendrá en la ONU la oportunidad de mostrar su modelo de resolución pacífica de conflictos. Esto lo dijo el canciller Ramírez, y lo dijo porque, según él, el mundo tiene que tener clarito, y sobre todo Estados Unidos tiene que tener claro, que Venezuela va a ser un país muy atrayente y muy importante en este Consejo de Seguridad. Por eso, ayer mismo hubo reacción en Estados Unidos. El gobierno de Barack Obama criticó de la designación de Venezuela como miembro no permanente de la ONU y reiteró que lamentablemente la conducta del vecino país en la ONU ha ido en contra del espíritu de la Carta de las Naciones Unidas, y sus violaciones de los derechos humanos en su territorio están en conflicto con la letra de la Carta. Estados Unidos, por eso el día de hoy, dice que seguirá exigiendo al gobierno de Nicolás Maduro que respete las libertades fundamentales y sobre todo los derechos humanos universales de su población. Claro, y contra los derechos, la Carta Fundamental de la OEA. Esa no la citó Obama porque tal vez la OEA no está en su mapa interno, en su conciencia de político poco avesado en materia internacional. Pero la OEA tiene una Carta Fundamental de Derechos Humanos y una carta esencialmente democrática. Teóricamente a la OEA no pueden pertenecer sino países democráticos. Por eso la invitación a Cuba es un contrasentido y la permanencia de Venezuela es otra. Pero una cosa es que Venezuela permanezca por una larga tradición democrática que ya se estaba asentando ese país a partir de la reunión de Punto Fijo tal vez y el gobierno de Gallegos, y a partir de ahí a donde ha desembocado la pobre democracia de Venezuela es a caer en manos de unos tiranos, el uno que falleció, que mi Dios le haya perdonado, y el otro que está vigente, metiendo a la cárcel a todos sus enemigos, mandando matar a sus amigos cuando corresponde, destruyendo las bases de la civilidad venezolana, volviendo pedazos el orden económico interno y conduciendo a los venezolanos a una verdadera desesperación por la pobreza, por el hambre. Y es por ese tirano por el que votamos. Es una bofetada a los Estados Unidos. ¿Qué le propina Juan Manuel Santos? De manera que entre los Estados Unidos y Maduro, no Venezuela, y Maduro, nos quedamos con Maduro. Vaya negocio el que hace Juanpa, por Dios. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la mañana y cerramos la semana hablando del precio del dólar. ¿Y por qué hablamos del precio del dólar? Lo hemos registrado ya en los últimos días, pero ayer se dio la cotización más alta de los últimos 5 años. Para hoy, la TRM es, óigalo bien, 2.074 pesos con
40 centavos. Algo no visto, como le digo, desde hace 5 años. Y este nuevo precio, pues nos indica que el dólar ha ganado ya 86 pesos en el último mes. La devaluación en lo corrido del año va ya en 7.6%. No es la moneda más devaluada de la región. Tenemos a Chile, que también está pasando por una situación semejante. Allá se ha devaluado 11%. En Brasil ha habido una depreciación de 4.4%. Y el peso mexicano ha perdido también 3.8%. Así están las cosas en la región, pero en Colombia lo cierto es que con una TRM de 2.074 pesos con 40 centavos queda muy lejos y muy atrás y bastante desvirtuada. Además, ese dólar de referencia que tanto anheló el ministro Cárdenas en su momento era de 1.950 pesos. Ahora lo que vemos es que el potencial para que el dólar subiera era todo. Y las cifras nos lo están demostrando. Ahora bien, ¿qué significa esto? De nuevo, es una buena noticia para los exportadores, para la industria nacional que se beneficia de esta tasa de cambio, pero para el gobierno nacional la noticia no es tan buena en la medida en que esta diferencia de 86 pesos en el último mes, pues en un solo mes ha hecho que la deuda externa colombiana se encarezca en 3.2 billones de pesos. Otros 3.2 billones de pesos que necesita el gobierno en medio de una crisis fiscal de la que ya hemos hablado bastante y pues que está en el orden del día para el 2015 y para los años venideros. Noticia importantísima, el precio del dólar, 2.074 pesos con 40 centavos, doctor Londoño. Entre la devaluación, que era incontenible, y que se estaba manteniendo un precio altísimo del peso por vía puramente artificial. Completamente, queda demostrado. Por los capitales golondrina, eso era lo que le inyectaba valor al peso colombiano. Y ahora que los capitales golondrina empiezan a levantar el vuelo, y lo van a levantar todos los días en mayor medida, el dólar tiene que subir. Porque el precio del dólar debía estar por los lados de 2.300 o 2.400 pesos. Siquiera eso. Lo registramos en 2.590 en marzo de 2009. 2.590 en marzo de 2009. Sí, señor. Bueno, entonces, siquiera regresar rápidamente a ese nivel. Porque tenemos una revaluación insensata y una revaluación artificial. Lo que pasa es que eso le cuesta billones de pesos a un gobierno que se preciaba de tener una deuda muy manejable, pero muy manejable en pesos, porque en dólares seguía subiendo. Pero como los dólares no valían nada en Colombia, pues la deuda en pesos colombianos realmente bajaba de valor. Ahora está perdiendo, solamente con este 7% último, está perdiendo 3.200.000 millones de pesos. El valor de la deuda se ha incrementado en ese valor, en ese monto. En tan solo un mes, doctor. En tan solo un mes. Eso, si se le suma a las pérdidas que tiene el gobierno colombiano como accionista de Ecopetrol, cuando ha bajado de 5.000 pesos a 3.000 pesos la acción, esos son 50.000 millones de dólares, más estos 3.000 son 55.000 millones de dólares mal contados. Esa es la situación económica del país, la que le parece tan buena a Juanpa. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Como lo había advertido en su campaña la candidata Marta Lucía Ramírez, el país continúa desindustrializándose. Así es, oyentes. La ANDI revela en la encuesta de opinión industrial conjunta que la industria sigue rezagada frente al resto de la economía. En un informe que titula "Este año, las proyecciones de crecimiento industrial difícilmente se cumplirán", la Asociación Nacional de Industriales manifiesta que un desempeño industrial con crecimiento del 2%, cuando se esperaba el 4.5%, indica que prácticamente toda la tarea en competitividad está por hacer. La encuesta revela que la producción aumentó un 1.7% y las ventas el 2.3%. Es preocupante la caída estrepitosa en la refinación del petróleo, una actividad de la más alta participación en la industria. El año pasado,
La encuesta revelaba una caída del 3.1% en la producción. Para este año registra una disminución del 13% respecto al mismo periodo del año pasado, y las ventas totales se redujeron en un 6%. La segunda caída se registra en el sector de confecciones. La producción disminuyó un 6% respecto al mismo periodo del año pasado. Según la encuesta, la falta de demanda, el contrabando, el costo de suministro de materias primas, la infraestructura y los costos logísticos son los principales obstáculos que perciben los empresarios. La ANDI clama por una política para el sector manufacturero a un gobierno sordo. Llámese política industrial moderna, o política de desarrollo productivo, o agenda de competitividad. Lo importante es que contemos con un entorno amigable al crecimiento, a la inversión, a la creación de empresas, a la innovación y a la generación de empleos productivos y de calidad, dice el informe, y lanza esta dura sentencia a la labor del gobierno. En la creación de este entorno favorable, tampoco se ha hecho la tarea. Doctor Londoño, la ANDE considera que los problemas que aquejan a la industria se agravan por la incertidumbre tributaria y laboral a la que se enfrentan los empresarios, y lanza esta fuerte crítica sobre el reciente impuesto al patrimonio. Parece ser una constante en el país que los impuestos transitorios se convierten en permanentes. Un tributo como el impuesto al patrimonio, que afecta el ahorro, la inversión y estimula el endeudamiento, no es el camino. Pues no es el camino y aquí están los resultados. Un crecimiento del 2% es un crecimiento ridículo para un país que tiene que crecer industrialmente por encima del 7%, si quiere tener una vida digna, si quiere generar empleo que lo sea de veras y si quiere ser competitivo, es decir, tener futuro. Ser competitivo es tener futuro y no ser competitivo es estar condenado al atraso permanente. Una nación como esta se tiene que desarrollar industrialmente, o lo que le espera es el caos. Y esa es la situación que tenemos, la industria cayendo, y eso lo tiene que decir nada menos que un hombre tan cercano al gobierno como Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Así pues que esa es nuestra situación, una industria en decadencia, una industria empobrecida, cuando la necesitamos como motor de la vida económica del país. En eso estamos. Y eran las noticias de la mañana que les traíamos a ustedes desde la hora de la verdad.